Hola, ¿cómo están? Hola a todos los que ya me dijeron hola. Eh, no tenía ni idea hace 2 minutos que iba yo a presentarles a todos ustedes que están interesados en ver esta transmisión en vivo. Me he cuestionado mucho la idea del taller desde hace mucho tiempo porque pues yo nunca he tenido uno realmente. Siempre he estado de un lado para otro. Y yo me tomé muy en serio después de salir de la escuela eso de quedarse a trabajar en casa desde entonces sigo trabajando en casa. Entonces les voy a mostrar un poco del espacio donde trabajo, pero también los métodos con los que trabajo, que a mí me parece que son importantes para que yo me logre sentar. Hola Sol, para que yo me logre sentar a trabajar y a hacer todo el tipo de pensamientos que uno tiene como artista, investigaciones, lecturas, etcétera, para poder producir. Entonces, les voy a enseñar un poco. Parte del proceso de trabajo que yo tengo casi desde siempre es distribuir el tiempo del día en actividades que me logren quitar la ansiedad que tengo todo el tiempo o la energía extra que tengo todo el tiempo. Una gran parte de ello la ocupo jugando videojuegos antes de trabajar. Eso me ayuda a relajarme bastante y a no estar pensando en otras cosas que no sea lo que voy a hacer en términos de producción artística. La mitad del trabajo que hago lo hago en la calle o lo hago en el campo, como llamamos en Oaxaca, en los territorios. Es como la mitad del estudio que tengo. Realmente salir es muy importante para mí. La música es muy muy importante para mí, es parte de las piezas fundamentales con las que puedo empezar a pensar. Leo demasiado, a veces en exceso, y hago bicicleta también en exceso, ciclismo en exceso para poder estar tranquilo y sentarme, hacer ese tipo de trabajos como los que estoy haciendo ahorita, que son bastante tediosos, la verdad. Es un trabajo bastante de oficinista y yo odio todo lo que tenga que ver con oficinas. Entonces tengo que estar todo el tiempo activo de alguna manera para poder llegar a sentarme y terminar estas cosas. Uno de mis grandes intereses de siempre ha sido la geografía. Desde que iba a la escuela, en la secundaria, sacaba 10 en ese tipo de actividades, en los demás me iba muy mal. Como he estado un año y medio más o menos en la congeladora, pues tenía mucho tiempo libre para poder hacer algo. Entonces, en lugar de ponerme a producir muchas cosas que al final sabía que no iban a ir a ningún lado porque no estaba yo trabajando profesionalmente, entonces me puse a hacer un jardín, o más bien a restaurar un espacio que me habían regalado mis papás, que se utilizó durante muchos años para sembrar maíz, calabaza y frijol. Y lo que traté de hacer en ese lugar es recuperar toda la fauna y toda la flora que en ese lugar debería de existir. Entonces me puse a hacer un jardín y me puse a recolectar todo tipo de plantas en este lapso que ya llevo con más o menos un año. Aquí les voy a ir pasando algunas fotografías. La mitad del trabajo que yo hacía en este año y medio, básicamente era estar en este lugar, construyéndolo con mis propias manos, ¿no? Consiguiendo todos los materiales, consiguiendo las plantas, sabiendo los nombres. Aunque yo había crecido con todo este tipo de ambientes y de paisajes, en realidad eran parte como para los habitantes de la Ciudad de México ver un edificio, ¿no? Para mí era de lo más normal. Ahora con todas las nuevas modas que hay respecto a estos lugares apartados como Oaxaca, Yalitza siendo un personaje por su origen étnico, etcétera, importante, pues a todo el mundo les parece interesante ver todo este tipo de cosas en las que vienen a tomarse selfies, ¿no? Pero aquí forman parte de un ecosistema importante que la mayoría se están perdiendo, ¿no? Este tipo de cactus ya casi no hay, los hoteleros de Oaxaca se los han llevado todos. Entonces he estado tratando de combinar mi tiempo de trabajo como artista, que ha sido poco el último año y medio, con este tipo de cosas, ¿no? Entonces empecé a
a pensar y a reflexionar qué implica un jardín o qué es un jardín, ¿no? Entonces aquí la idea era más bien restaurar este espacio. Hola a todos. Y esto ha sido parte importante como para poder finalmente regresar y llegar a una especie de estudio como el que tengo ahorita y trabajar. Yo hago mucho video. En realidad trabajo casi con todos los medios cuando tengo la oportunidad de hacerlo. Pero ahora quería mostrarles esto que he estado haciendo durante pues, 1 año y medio más o menos. Esto es estacional, entonces la mitad del año es amarillo, seco, y la mitad del año es verde con un chingo de flores. Y va cambiando con las estaciones del año, entonces me parece bastante interesante ese tipo de trabajos para poder otra vez tener un contacto con el entorno natural, que es algo que los oaxaqueños tenemos muy metido en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Para nosotros es muy importante esto, la tierra, el territorio, como le llaman los políticos, la geografía, el paisaje, como le llamamos los artistas, es una cosa fundamental dentro de nuestras actividades diarias de vida, ¿no? Porque es lo primero que vemos, lo primero que escuchamos, y sobre todo en lugares remotos como en el que yo vivo, que es remoto en el sentido de que no está en un centro urbano importante y está como a 40 minutos de la capital, pero aunque se considera zona conurbada, todavía puedes encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Todos mis vecinos en este espacio, pues en realidad son campesinos, ¿no? Como era mi abuelo o mis abuelos, o como ahora otra vez volvió a ser mi papá. Entonces no tengo vecinos todo el tiempo en este lugar. Y es el lugar en el que en algún momento va a ser mi casa y va a ser mi estudio, ¿no? Finalmente voy a poder tener un estudio formalmente, ¿no? Y bueno, como no tenía muchas cosas que contarles en torno a una producción nueva, aunque las tengo, estoy produciendo ahorita unos videos para una exposición en un museo de la Ciudad de México, que por todo esto del confinamiento no he podido tener una certeza absoluta de que si vaya a pasar o no vaya a pasar o cuándo vaya a pasar, ¿no? Entonces me pareció interesante también hablarles de proyectos que ha sido muy difícil para mí poder hacer o que nunca he podido hacer por cuestiones de dinero, por cuestiones de tiempo, de espacio, básicamente de dinero, ¿no? Vivimos una crisis horrible desde el 2008 y lo que se viene ahora va a ser más horrible, entonces no tengo mucha certeza de si en algún momento los voy a poder hacer, ¿no? Pero me gusta mucho pensar esto. Este proyecto es algo que yo quería hacer desde el 2013 o 12, por ahí, y era tratar de hacer una especie de trilogía americana, como hacen todos los literatos gringos, muchas veces hablando de su propio territorio. Nada más que en esta concepción que yo tenía de este territorio era muy importante imaginar México como una parte de esa América estadounidense, ¿no? Porque finalmente en términos políticos, comerciales y económicos somos parte de los Estados Unidos, aunque no querramos, ¿no? Hice una primera parte hace unos años con dinero que me dieron en el AGO, la Galería de Arte de Ontario, con una beca con la que estuve ahí un tiempo y pude hacer finalmente el viaje, el de la primera parte, desde el norte de Canadá hasta el norte de México, en Chihuahua, ¿no? Persiguiendo bisontes. Al final la idea de todo el proyecto es hablar de cómo se fue gestando uno de los imperios contemporáneos más inestables, pero económicamente muy ricos, y que en muy poco tiempo va a terminar siendo absorbido por sus mismas creaciones, ¿no? El imperio estadounidense, ¿no? Entonces aquí, aunque me puse a perseguir búfalos en esta parte y la idea era tratar de encontrarlos, aunque bueno, casi fueron exterminados, hay parques nacionales donde están, pero dentro de todos los paisajes que pude ir recolectando, y este video y este proyecto es una especie de cartografía también, porque pues, muchos de los que han visto mi trabajo, yo hago literalmente mapas, ¿no? O juego con los mapas. Entonces este proyecto también es una especie de mapa, pero es un mapa político. Todo lo que yo hago está de forma constante viendo la parte política.
Entonces, en esta primera parte que hice, que se supone que va a ser una instalación de 4 canales, hablo del Tratado de Libre Comercio, cómo ha cambiado, cómo fue exterminada la gente en este lugar. Esta primera parte es del hombre invisible, porque se supone que alrededor de todos estos paisajes debió haber existido una cultura que ya no existe más, ¿no? Que fue relegada a los casinos y a reservaciones desde entonces hasta ahorita, ¿no? Y también habla un poquito ya en la parte de hasta acá, en Janos, en Chihuahua, muy cerquita de donde mataron a la familia Levarón, de cómo también los mexicanos fuimos parte de ese proceso de exterminio, ¿no? Cuando asesinaron a toda la familia de Jerónimo. Entonces, la otra parte del proyecto sería ir a las locaciones de películas que son parte fundamentales de la fundación ideológica de Estados Unidos, como el Alamo Village, y hacer una serie de acciones musicales en ese lugar, porque básicamente el 60 o 70% de mi trabajo es sonoro, aunque hago muchas imágenes. Y bueno, la última parte acaba en un recorrido que va desde donde era México, la última frontera de México, con Estados Unidos antes de que Texas se independizara. Y la idea era hacer otra pieza musical en este espacio que se ve aquí, en esta imagen, que es un puente en Ciudad Juárez donde unos agentes estadounidenses mataron a un adolescente mexicano desde el lado estadounidense y el mexicano en el lado mexicano. Entonces, esto que debería de ser un shock político y un gran problema de relaciones internacionales y un problema realmente importante de un país con otro, pues no pasó nada, ¿no? Entonces, bueno, ese proyecto es uno de los que no he podido hacer. Otro proyecto que iba a hacer este año y que ya no pude al final era tratar otra vez con música de ir a un espacio que está ahorita en guerra en México, o sea que está bajo ocupación militar prácticamente, y que empezó con la avanzada de la reforma energética de Peña Nieto, porque querían hacer fracking en ese lugar, y es una de las cuencas hídricas más importantes de México, una de las más grandes, y es parte de Oaxaca. Entonces yo quería ir a una de estas cuevas, a donde la guerra de todo este lugar en Tustepec, en la frontera con Veracruz, o sea, toda la guerra se hace en redes sociales. Entonces tú te enteras que te vas a morir en una cadena de WhatsApp que empiezan a mandar a todos los habitantes. Entonces a mí me parecía bastante interesante que la gente pudiera empezar a combinar todo este tipo de mundo moderno, contemporáneo, con mundos muy antiguos, ¿no? Porque a pesar de todo, seguimos siendo los humanos muy supersticiosos. Y en lugares como Oaxaca o como en estas comunidades que están un poco alejadas pues de los centros urbanos o que están dentro de centros urbanos, todavía siguen pensando que el diablo existe, aunque el diablo originalmente pues es una creación política de la Iglesia para poder controlar a Europa durante la Edad Media. Pero la gente sigue creyendo que las cuevas y los ritos antiguos de los ancestros chinantecos o zapotecos que habitan en esos lugares son cosas del demonio. Entonces la idea era un poco ir y hacer una especie de documental en ese espacio, de todos esos espacios verdes que se están perdiendo debido a la deforestación de Kimberly Clark y de toda la industria que se da en ese lugar con las cerveceras. O sea, todo el capitalismo pornográfico en el que vivimos hoy en día y que nos tiene en esta situación de predicamento desde el 2008 hasta ahorita, era lo que iba yo más o menos a retratar, y lo que iba a hacer con este espacio era tratar de quitarle la parte demoníaca a los espacios verdes de Centroamérica y de Mesoamérica, que es justo la forma en cómo se nos ha visto, se nos ha tratado desde Estados Unidos o desde los entes de poder para poder invadir estos lugares, ¿no? Primero era el pretexto del comunismo y todas las guerrillas en Centroamérica. Entonces parte de la avanzada estadounidense de propaganda política era tratar de hacer creer a todo el mundo que estos lugares estaban habitados por seres alienígenas, como esta película horrenda donde sale Schwarzenegger y se enfrenta a Depredador, como si todos los que habitamos en lugares remotos que no son los centros urbanos que ellos consideran civilización estuvieran malditos, y por lo tanto nosotros tendríamos que estar sujetos a sus leyes y a sus reglas para poder civilizarnos, ¿no?
Bueno, el meollo del asunto era ese, entonces la idea era abstraer una parte de este tipo de películas y de videojuegos que se hicieron en los 80s para jugar con esta narrativa. La idea era tratar de poner todos los nombres de estos personajes que han ido muriendo, que se van a trabajar a Estados Unidos y que han logrado construir alguna especie de patrimonio en este lugar, de ir apareciendo sus nombres como si fueran títulos o subtítulos o los títulos finales de una película donde salen todos los personajes de alguna película, que participan en una película, para poder sustituir un poco la visión demoníaca de Hollywood sobre este tipo de paisajes, ¿no? Y la idea era hacer una aplicación de realidad aumentada sobre un muro verde o un chroma key que se usa en cine para poder hacer efectos especiales, y tú con el teléfono ibas a poder viendo el paisaje, ibas a poder viéndolo, ¿no? Y ir viendo los nombres de todos estos personajes, y en el video o los videos tú ibas a poder escuchar un nuevo soundtrack de todos estos lugares que íbamos a hacer con un músico dentro de una de las cuevas que se consideran demoníacas en este lugar, para poder hacer nueva música para un soundtrack final de estos títulos que se me ocurrían para esta nueva película, esta nueva realidad en estos lugares, ¿no? Que al final forman parte como de estrategias militares y políticas que tienen que ver esencialmente con el mercado, que son como las cosas que a mí más me importan, ¿no? Bueno, y otro proyecto que está aquí, pues es un videojuego que quería hacer para niños, no lo he podido hacer todavía. Es muy chistoso porque justo en medio de la pandemia, que le echamos la culpa, por supuesto, a la naturaleza de todo lo que nos pasa y nos alejamos de ella, es muy raro cómo la gente empezó a temerle a los insectos ahora, ¿no? Por todo esto que ha estado pasando con el avispón, que es asesino aparentemente, ¿no? Entonces me hace muy curioso que los humanos siempre hayamos tenido esta extraña relación con el mundo o el mundo occidental, que hayamos tenido esta extraña relación de no relacionarnos con la naturaleza y de que la naturaleza es algo distinto, ¿no? Entonces aquí era un poco jugar con parte de las... En este videojuego la idea era jugar con un rodamierdas, que es un escarabajo que roda mierda y se la come y tiene sus hijos ahí. Pero en este escenario apocalíptico es la cueva de Chicamostoc, que todos los mexicanos deberíamos de conocer por la escuela. Es un mito azteca, pero aquí está colocado como si fuera una especie, pues son cuevas, ¿no? Entonces me interesaba esta idea de una tercera naturaleza o las tres naturalezas que dice McKinsey Work en su libro. La tercera naturaleza somos nosotros, o somos la tecnología junto con el mundo natural y el mundo agrícola. Las tres naturalezas juntas me interesaba que estuvieran aquí. En este escenario, el mundo de este personaje, el escarabajo, se está viendo destruido porque afuera hay fracking, ¿no? Entonces todo el juego, todo el momento estás sintiendo las vibraciones, cómo se mueve la tierra, cómo vas a ver un paisaje microscópico que está lleno obviamente de basura y de todo el tipo de cosas que están en nuestro entorno, que desechamos, y las cosas que como occidentales nos hacen felices, ¿no? Como el oro, las drogas, legales e ilegales, tecnología o herramientas, etcétera, medicamentos. Entonces el juego debe de tener una dificultad terrible y este personaje tiene que pasar por escenarios apocalípticos, desastrosos, para poder ir recogiendo todos estos materiales, productos de la humanidad, y poder ir cubriendo los hoyos donde la cueva se está llenando de agua contaminada, ¿no? Entonces al final el personaje o el usuario tiene que escoger, como solamente tiene un número determinado de objetos que va recogiendo, al final tiene nada más que decidir si se pone él para permitir que la siguiente generación sobreviva, o pone el huevo para poder sobrevivir dentro de su cueva y no se hunda, ¿no? Entonces, bueno, este también es un proyecto que no he podido hacer. Y bueno, todo mi trabajo tiene una relación siempre con los mapas, o con la cartografía, o con la geografía, o con el paisaje, siempre con un entorno político. Entonces, uno de los últimos que hice
pues es esto porque pues uno está encerrado, entonces no puedes hacer mucho, pero todo está girando alrededor de uno, ¿no? Y todos los problemas que la humanidad tiene ahorita, en términos psicológicos, tiene que ver por todo lo que está pasando o todo lo que están pasando, ¿no? En este encierro. No logran entender que son parte de un entorno, no logran entender que son parte de una maquinaria orgánica y se presta mucho para buscar culpables, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante pasar, por ejemplo, de hablar de cosas mínimas que pasan en mi pueblo o cerca de mi pueblo, o hablar de elementos muy tradicionales para los oaxaqueños, que es uno, la tierra, como ya les había dicho, y el otro es la muerte, que son como estos dos elementos que de forma constante estamos todo el tiempo tratando de una y de otra forma, ¿no? Ya sea gente que hace muchísimo grabado en la ciudad de Oaxaca, o que hace este tipo de imágenes tipo Banksy, pero cómicas, para que los turistas se fotografíen y empiecen a volver una ciudad más turística. Y todos ese tipo de personajes están ahí por una sola razón, y tienen que ver este binomio que es importante para todos los que habitamos este lugar, ¿no? Pero a mí me gusta pasar mucho de esta parte muy local, porque me parece que es un reflejo bastante claro, bastante idóneo de lo que puede pasar allá afuera, ¿no? Al final he tenido la posibilidad de viajar a muchos lugares por trabajo y trabajar en muchos lugares extraños, como en Trípoli, en Líbano, y ver cuánto de eso existe aquí, en este lugar donde yo vivo, ¿no? Cuántos problemas puedo encontrar en Nueva York, o cuántas fobias puedo encontrar en Nueva York, o cuánta enfermedad del mundo occidental puedo encontrar en Nueva York, que también puedo encontrar en México, ¿no? O que también puedo encontrar en mi colonia o en mi pueblo, ¿no? Yo crecí en una calle que no tiene servicios básicos, porque es una calle que se disputa en dos comunidades. Entonces, durante muchos años he vivido entre esa especie como de limbo, donde no sabes quién te va a dar los servicios más elementales, porque estás en medio de una frontera, ¿no? Y ese tipo de elementos tú te los puedes ir encontrando en todo el mundo. Y la xenofobia es uno de los elementos más importantes que está marcando nuestro momento en el mundo, ¿no? Esta idea del extraño, el migrante, el que no pertenece aquí, el que no debería de estar aquí, es algo que está funcionando muy bien en términos políticos, porque estamos sobreviviendo a una especie de nuevo nacionalismo decimonónico, con todos los gobiernos populistas que hay básicamente en todo el mundo, ¿no? Salvo algunas excepciones, pero específicamente en Estados Unidos, donde ser miembro de una nación ahora ya es una cosa moderna o de avanzada, ¿no? Entonces, en este mapa que hice hace unos días se me hace gracioso, ¿no? Es muy chistoso. Este tipo de mapas los estoy haciendo desde hace mucho tiempo, pensando en cómo mi hija podría yo explicarle qué está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, de alguna forma tienen que ser un poco para niños, ¿no? Pero como si fueran caricaturas para adultos. En todo el mundo se está viendo ahorita una revolución tecnológica brutal, importante y política al mismo tiempo, porque China tiene la mejor tecnología 5G de red, que podría llevar al mundo completamente a tener autonomía de máquinas, de coches, de transporte público, etcétera, con una velocidad impresionante. Entonces yo he tratado de relacionar este tipo de política exterior o de cancilleres que tiene China con la del oso panda. El oso panda es un producto chino, es en realidad un ciudadano chino que viaja con pasaporte por todo el mundo, y pueden ir a los países a donde van, a los zoológicos que van, pero van prestados. Y todos los hijos de los pandas chinos son chinos. Entonces tú en algún momento vas a tener que regresárselos a China para poder seguir teniendo una buena relación de política pública, ¿no? Entonces el caso del 5G es una cosa similar. Básicamente es muy barata, la están casi regalando para poder instalarla en todo el mundo. Y los chinos, que no tienen escrúpulos, que son muy listos y que han sabido esperar sus tiempos y sus momentos, están utilizando no nada más la red 5G o la tecnología para poder insertarse o hacer un cambio de régimen a nivel global, sino también están tratando de aprovechar el tapabocas y el coronavirus y la vacuna del coronavirus como parte de su agenda internacional para poder colocarse como los buenos de la película, ¿no?
Entonces, eso me parece muy interesante. Podría ser que llegáramos a pensar en términos políticos que el régimen chino, al no ser democrático, es un régimen represivo, complicado y todo lo que implica ser o vivir en esos países o ese tipo de poderes, pero la realidad es que se están imponiendo en todo el mundo y por supuesto México va a tener su red 5G junto con todos estos países, ¿no?, que están en rojo. Entonces, básicamente es todo el mundo. Y aunque podamos creer que un estado complicado como el estado chino va a dominar el mundo y tengamos mucho miedo de que lo va a dominar, pues ya lo está dominando de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos que empezar a entender nuestra relación con un nuevo entorno, todo el mundo, ¿no? A mí me parecería muy penoso que todos regresáramos a la normalidad de antes, cuando la normalidad de antes pues era todo esto. Entonces habría que hacer un esfuerzo distinto de pensar el mundo de forma distinta y de enfrentarnos de forma distinta a este nuevo panorama que tenemos. Gran parte del problema del arte es que es muy limitado y no puede avanzar mucho más allá de pensar o de mostrárselo a las 23 personas que están conectadas en este momento, ¿no? O las personas que entran en exposiciones y ven y tratan de entender lo que está pasando ahí. Es realmente muy difícil comunicarse como artista con la gente que no está habituada a ver arte o a entender arte o a consumir arte, ¿no? Y lo veo con la gente con la que vivo o con la gente con la que estoy rodeado aquí. Yo no tengo aquí a nadie que sea artista en donde vivo. El lugar más cercano es la ciudad de Oaxaca. Y con toda la gente con la que tengo de alguna forma que convivir todos los días por cualquier cosa, el arte es lo menos importante o la cosa que menos entienden o que menos les interesaría entender, ¿no? Entonces, una de las cosas que he llegado a pensar respecto a esta práctica, primero es que debía haberme dedicado a otra cosa si quería tener mayores logros en términos productivos, ¿no? Por eso me puse a hacer el jardín también, porque creí que era una forma de hacer algo, ¿no?, que tuviera utilidad para el entorno donde vivo, que por lo menos las lagartijas que se están acabando en este lugar sigan existiendo y que los conejos que hay en este lugar sigan teniendo un hábitat y que los magueyes que se están acabando, las empresas corporativas y los hoteles y todo este tipo de nuevo capitalismo que se está dando en lugares como Oaxaca vayan a desaparecer por su culpa, ¿no? Entonces tuve que recolectar en muchos lugares estas cosas y fue cuando realmente me sentí verdaderamente útil, ¿no? Me gusta el arte, me gusta mucho lo que hacen los artistas, lo disfruto, pero creo que el mismo mundo nos ha estado rebasando y creo que vamos de forma paralela a cómo realmente va la sociedad o van las sociedades, ¿no? Estamos demasiado alejados de ellos. Y una prueba importante de ello es que el presidente de la República considere a un artista producto del neoliberalismo, hecho prácticamente en Estados Unidos, con pedigrí de 3 o 4 generaciones de artistas, lo considere el mejor pintor de México y le consagre le consigne un proyecto de gran envergadura y de infraestructura grande en la Ciudad de México, en Chapultepec, ¿no? Es un reflejo claro de que nuestros políticos también son demasiado ignorantes respecto a lo que sucede alrededor, ¿no?, en algo tan específico como las artes. Entonces eso te pone en un predicamento de pensar si realmente lo que estás haciendo es útil, vale la pena, o tú como productor, como artista. Sí, Sol, sí creo al final, claro que es importante, ¿no? Pero sí creo que los artistas son necesarios, son importantes y creo que el cuestionamiento está ahí justamente en si estamos viendo demasiado paralelos a la sociedad y la sociedad no nos entiende y nosotros tratamos de entenderlos a ellos. Deberíamos de buscar el mecanismo de poder acercarnos más a la sociedad, ¿no?, o de poder trabajar más en conjunto con ellos, de ser un poco más activos, ¿no?, y de ser menos no sé, como chocantes, como no tener este muro en torno a nuestro mundo y su mundo, porque sí, realmente yo me doy cuenta que vivimos en dos realidades completamente distintas, ¿no? Muy, muy distintas. Y ocurre mucho eso de que cuando
un artista viene a Oaxaca o está en Oaxaca un tiempo, también le pasa esto de maravillarse mucho con sí, endogámicos. Y ególatras también, ¿no? Porque creemos que tenemos muchas respuestas cuando en realidad lo que hacemos les importa a muy pocas personas. Creo importante también, bueno, lo que le decía de los artistas que vienen a Oaxaca es que se maravillan con ver toda la forma en cómo comemos, cómo vivimos, que es muy normal para nosotros comer insectos, comer chapulines, comer las cosas frescas, es normal porque hay mercados, ¿no? Y porque es la forma en cómo hemos vivido mucho tiempo. Entonces es una cotidianidad nuestra. Pero también es producto de la precariedad de este lugar, porque mucho tiempo no tuvimos carreteras buenas, no tenemos una industria agroalimentaria enorme, todo lo que se hace aquí es local, es muy pequeño, entonces todo eso que está de moda en todo el mundo, aquí se ha venido haciendo por las razones equivocadas, ¿no? Que ahora parece que son las correctas, que ahora comemos alimentos limpios porque durante mucho tiempo no teníamos acceso a supermercados, ¿no? Entonces, teníamos las gallinas en nuestras casas, los huevos los recolectábamos en la casa, los frutos los recolectábamos de los árboles. Yo voy al mercado y le puedo comprar a una señora una sandía que tuvo en el patio de su casa sin ningún problema, cuando en realidad lo vemos como algo increíble, que lo es maravilloso, ver crecer algo en un jardín es increíble, ver crecer la milpa es fascinante, saber cómo funciona el maíz y el ciclo es increíble, pero todo esto es producto de una desigualdad social brutal, enorme, ¿no? Que hemos tenido durante mucho tiempo, sobre todo en lugares como Oaxaca, tan diversos culturalmente y tan peleados, ¿no? Porque Oaxaca tiene mucho eso de que constantemente estamos peleando unos con otros. Hay 365 municipios y los municipios tienen autonomía y pueden hacer lo que quieran y pueden, si quieren, en este tiempo de coronavirus, fueron los primeros en encerrarse para no tener contacto con el hombre blanco o con los mestizos, que somos todos, o la mayoría de todos nosotros los que vivimos aquí. Es un palo mulato que ya pegó, ya le están saliendo hojitas. Este tipo de nopal es comestible y es una vez al año nada más, crece una vez al año. Ya casi no hay, lo estuve recolectando para poder rescatarlo. Entonces ver este tipo de cosas que empiezan a suceder me parece que está siendo útil, ¿no? De alguna manera. Veía ese día el proyecto que tienen la Serpentine de hacer ecosistemas que han desaparecido y lo comparaba con lo que están haciendo unos estudiantes de biología en Querétaro, de tratar de restaurar los hongos que se han ido perdiendo en sus bosques. Y me parece más útil lo que están haciendo los estudiantes que poner un montón de pantallotas en el jardín y de hablar de lo que hemos perdido, ¿no? Cuando estamos conscientes de que hemos perdido. A ver, aquí hay una pregunta, otra. ¿Cómo ha afectado la nueva ruralidad en Oaxaca en los últimos años? Mucho, bastante, demasiado, porque se ve como una cosa idílica, porque muchas de las personas que han llegado a instalarse en Oaxaca, que tienen muchos Airbnbs, muchos hoteles en haciendas o que han rescatado haciendas, no son de Oaxaca. La mayoría vienen de fuera a hacer un negocio, ¿no? Entonces se ha convertido Oaxaca, hola a todos otra vez, se ha convertido Oaxaca en este espacio en donde solamente se puede hacer turismo, ¿no? Y el turismo realmente tiene unos efectos catastróficos sobre la gente, sobre el trabajo, sobre la psicología de la gente, sobre los empleos. Se vuelve más precario todavía el trabajo porque te vuelves servidor, te vuelves mesero, te vuelves chacho de alguna manera de todos ellos y tú no puedes tener tu propio negocio. O sea, yo no puedo imaginarme a esta agencia pequeñita que está cerca de aquí, que se llama La Chicubica, que todos viven amontonados como si fuera una vecindad en los paredones de una vieja hacienda, con techo de lámina y todo. No puedo verlos a ellos teniendo un Airbnb en ese lugar o teniendo recursos para poder tener un Airbnb en ese lugar, ¿no? Entonces este tipo de esquemas como la ruta del mezcal, que te sacan de la ciudad de Oaxaca, que te hacen un recorrido hasta Matatlán, que son aproximadamente 40 minutos, Mitla y todos estos lugares que se volvieron hiperturísticos, con esta supuesta magia oaxaqueña, que todo el mundo lo ha confundido con miseria, ¿no? Entonces yo todo el tiempo lo estoy viendo o analizando desde ese punto de vista. Pero por otro lado tienes también el lado horrendo de que
Si no fuera por el turismo, la gente no tendría de qué vivir en estos lugares, ¿no? Entonces es muy difícil poder restaurar un tejido social tan roto como el de Oaxaca por las migraciones que ha tenido hacia los Estados Unidos y por toda la violencia que se está viviendo en lugares como el Istmo de Tehuantepec o el Narco, en la zona de Tustepec, en el norte, en la frontera con Veracruz. Entonces sí es un poco difícil. Entonces cuando me empecé a meter un poco más en hacer cosas con mis propias manos, que no fuera nada más pensar y leer un chingo de libros, que es básicamente lo que hago todo el día, o andar en bicicleta, que le dedico mucho tiempo, me puse a pensar todo ese tipo de cosas. ¿Qué tan útil realmente puede uno ser en una sociedad en estos momentos? ¿No? Quizás sea un momento en donde debamos de dejar la cámara a un lado o utilizarla de otra forma, o no sé, una forma distinta de aproximarnos al mundo que nos rodea, y no nada más estar concentrados en las ferias de arte, los museos, los openings y todo este tipo de lugares, sobre todo en lugares tan chicos como la Ciudad de México o México en general, que tiene mucho esto de centralizar, ¿no? Porque al final todos terminamos en la Ciudad de México. Yo estudié allí y rara vez paso por la ciudad de Oaxaca a ver una exposición o a ver algo, ¿no? Me brinco la ciudad y llego directamente a la Ciudad de México o a cualquier parte del mundo, ¿no? Porque ahí sí me tocó tener la fortuna de poder empezar mi carrera pues fuera del país, ¿no? Y ya luego regresar a México y ver y empezar a comparar las dos realidades. Sí son distintas, pero básicamente el animal artista es el mismo. Entonces no sé si tengan una pregunta ahorita, porque ya estoy echando mucho choro político y no estoy hablando tanto de arte directamente, ¿no? Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Tenemos 10 minutos para esas preguntas. Bueno, sigo. ¿Alguien más tiene una pregunta aquí? A ver. Bueno, cuestionamientos, críticas. Soy del siglo XXI, entonces yo sí aguanto, no me formé con el PRI. A ver, voy a saludarlos a todos. Y bueno, parte también de lo que les quería decir, como no hay preguntas, afortunadamente, es que trabajar desde un lugar tan lejano a los centros urbanos es muy difícil. Desde que salí de la escuela me regresé aquí porque no tenía dinero. Me vine a vivir a casa de mis papás otra vez y es muy difícil entrar en el sistema de mercado o entrar en el sistema de museos, de galerías. Hacerte profesional es bastante complicado desde estos lugares donde no hay pues nada, ¿no? O lo que tienes como referencia son los artistas tradicionales de Oaxaca, ¿no? Y pues la referencia que tenemos de ellos es que son artistas ricos, en realidad. Toda la gente aquí en mi pueblo, yo soy de Ocotlán, y aquí había un pintor muy famoso que se llama Rodolfo Morales, que no hay lugar de San Pedro Garza García que no tenga un cuadro suyo. Entonces él ayudaba a todo el mundo, ¿no? Restauró muchas cosas, muchos templos, restauró muchos espacios en este lugar, y la gente cree que los artistas son eso. O sea, aquí la gente sí tiene una percepción de que el artista en Oaxaca es operativo o es orgánico porque funciona con la sociedad, como el caso de ProWax y todo lo que hicieron en Oaxaca, el maestro Toledo, Rubén Leiva, todo lo que hicieron en el etnobotánico, los museos, el Museo de Arte Contemporáneo, el IAU, todas las bibliotecas que hay, y que ahora básicamente son como un monopolio que ha ido cambiando, ¿no? Ahora son un monopolio de la Fundación HARP, casi en todo el estado. Pero en Oaxaca sí se entiende y es algo que fui descubriendo poco a poco al visitar más o a conocer este tipo de artistas, y de ver cómo una sociedad puede empezar a construir a partir de lo que los artistas hacen, ¿no?
porque todo el centro del lugar donde vivo era histórico, era de barro, pero la gente prefería tirarlo antes porque el barro representa pobreza, ¿no? O tejas representan pobreza. Pero cuando Rodolfo Morales empezó a restaurar todos estos lugares y empezó a darles una vista agradable, todo el mundo con dinero que tenía espacios en esos lugares empezaron a copiarlo. Y eso pasó mucho en la ciudad de Oaxaca. Gran parte de toda esta pátina linda que tiene la ciudad de Oaxaca, muy agradable para caminar y para ver, con esos árboles, con esa arquitectura restaurada, tiene que ver con este tipo de restauraciones que estuvieron haciendo estos artistas durante mucho tiempo. Entonces, para mí, la verdadera obra de todo ese grupo de artistas que de alguna forma se les desprecia en el arte contemporáneo, para mí su verdadera obra es todo lo que convirtieron en Oaxaca, ¿no? Oaxaca ahora tiene como esta estrellita o este brillo gracias a todos ellos. Y por eso se pueden aprovechar ahora todos los hoteleros y los caciques priistas que todavía tenemos en Oaxaca para poder hacer negocios, ¿no? Entonces, para ellos es importante que haya sucedido este fenómeno que podemos ver ahora y apreciar todos y disfrutar de él, ¿no? Y también sufrirlo un poco, porque si no hubiera sido por todo lo que construyeron, no tendríamos de alguna forma este tipo de calidad de vida que hay, ¿no? O que aparentemente tenemos, como tener una especie como de elegancia muy precaria y de sobrevivir con pocos elementos, que viene precisamente pues de ser uno de los estados más pobres, ¿no? Entonces trabajas con lo poco que tienes y tratas de volverlo interesante, no sé, o atractivo de alguna manera, ¿no? Todo lo que por ahora les puedo decir. Voy a echar unos comerciales, voy a tener próximamente una exposición en la Ciudad de México, espero que este año o el próximo, con obra nueva, solo videos, una instalación enorme. Me gustaría que pasaran a verla. O sea, a pesar de todos este tipo de cuestionamientos que me hago y sobre mi función como ciudadano artista en una sociedad que no le importa el arte o que no le interesa, a mí me sigue importando el arte y me sigue importando producir. Tan es así que me la paso todos los días en la bicicleta tratando de resolver problemas de índole artístico, ¿no? Para poder trabajar o seguir trabajando. Y bueno, creo que es todo. Muchas gracias por haberse conectado. Gracias por no haber preguntado nada, hubiera sido un poco complicado. Recientemente descubrí que tengo fobia a la sociedad, entonces estoy trabajando en eso también. Hasta luego y muchas gracias por haber visitado el estudio.